Por la Tangente presenta. Bueno, pues bienvenidos a la sesión vespertina de Electropolis. Esta tarde comenzamos con Carlos Gracia, que nos viene a hablar de MSX. Carlos Gracia es un hombre muy polivalente, igual te habla de Amiga, como te habla de MSX, como te trae su colección personal. Es un gustazo tenerlo aquí y tenerlo siempre dispuesto a colaborar con nosotros. Muchas gracias y cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir a aguantarme un poquito y también a la organización por contar conmigo un año más. Espero que el año que viene también os acordéis. Pues sí, tengo que reconocer una cosa, y es que yo soy un traidor realmente, porque yo empecé con Spectrum, adoro Spectrum, pero es que me gustan todas. Entonces, soy lo que se podría llamar un tutti frutti, un tutti frutero, que bueno, igual disfruto con un Dragon 32, que un Z81, empiezo totalmente a ensalivar, y como no con el MSX, porque el MSX es cierto que tiene a lo mejor menos glamour que el Spectrum, porque las circunstancias eran totalmente distintas. El Spectrum, cuando llegó, prácticamente no había nada. Se vendían por kit el ZX81, estoy hablando de la informática casera, o sea, de lo que podíamos ver por nuestros familiares, en los colegios, los equipos como Apple II y todo esto, vamos, eso ni contarlo. Entonces, claro, vino el Spectrum con muchísima expectación. Pensábamos que, bueno, que había un mundo ahí por descubrir, que efectivamente lo había, ¿vale? Pero, claro, el MSX, ahora lo analizaremos un poquito, realmente es el culmen de los 8 bits, el equipo tal vez más completo de 8 bits, quitando pues cosas un poquito extrañas como el Enterprise, que ya son 16 bits prácticamente, los AQPs, cosas así que son muy esotéricas, pero el MSX es el equipo de 8 bits con más posibilidades de ampliación y de hacer cosas. Por eso la escena actual más fuerte es el MSX, no teniendo tanto glamour como tenía en su momento el Spectrum, que claro, son generaciones, ¿no? Y yo me tocó la tanda de los ordenadores domésticos de Spectrum y posteriormente vino MSX, y bueno, yo creo que las edades sois un poquito más jóvenes. Era frenético, en 2 años, en los años 80 había cambiado totalmente la tecnología. Vale, pues voy a enfocar la charla un poquito en una retrospectiva global, general, voy a intentar hablar de todo. Como sé que hay aquí expertos en MSX, pues vamos a hacer una cosa participativa, que quiera matizar algún dato, porque claro, de todos los datos no lo sé, pero podemos hacer un intercambio de opiniones, ¿de acuerdo? Vale, voy a empezar con esto, que es una situación muy ilustrativa de lo que ocurrió en España y en todo el mundo con el salto al MSX. Teníamos que en los ordenadores domésticos se habían lanzado muchísimas compañías, muchísimos sistemas, cada uno con un lenguaje de programación distinto, un hardware distinto, y nos encontrábamos en una torre de Babel, ¿vale? Recuerdo que tenía un vecino que tenía como el 64, que hacía cosas muy chulas. No me podía cambiar juegos con él, por supuesto, y tampoco podía coger sus revistas o libros que tenía de astronomía y pasarlos, porque eran basics totalmente distintos, hardware distinto, era un problema, ¿vale? Pues estoy hablando del año 83, y en esa época recuerdo que había, pues un amigo tenía un Dragon 32, 2 tenían Commodore, los Spectrum más eran los que habían tenido más difusión, pero no podíamos cambiar de cosas. Ese era un pequeño problema, y se encontraba pues, el mercado totalmente colapsado en ese aspecto. Entonces, en PC ya había ocurrido una cosa, como sabéis, y es que había salido un estándar que era el VPC. Entonces, detrás de esto, os podéis imaginar quién está, vio también la oportunidad, 2 mentes comerciales fabulosas, que voy a empezar a hablar de ellos, y dijo, pues vamos a hacer lo que PC es para el ámbito profesional, vamos a hacerlo para el ámbito casero, ¿vale? Esa torre de Babel la vamos a evitar. ¿De qué forma? Pues vamos a crear un estándar que tenga la misma arquitectura, que tenga el mismo lenguaje de programación, y lo vamos a vender y vamos a triunfar como una Coca-Cola, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que ocurrió, pero primero vamos a situarnos un poquito
lo que tenía detrás de sí MSX. Vamos a ver, los primeros ordenadores caseros, propiamente dichos, aparecen en el año 77, ¿vale? Con el Atari 800, el Atari 400, AP, también sus simultáneos. Entonces, el Atari realmente, los 8 bits domésticos no es una cosa novedosa. En Estados Unidos ya funciona, un poquito incluso posterior en Japón. En el año 83, que es cuando se lanza el MSX, finales del 83, en septiembre es cuando se presenta en la feria en Osaka, pues tan solo se llevaba un año y un par de años de otras marcas, pero prácticamente esas marcas ya estaban introducidas en el mercado, ¿vale? Commodore 64, que es un super mega clásico, que es el 8 bits con más ventas del mundo, triplica a las ventas de MSX, triplica a las ventas de Spectrum, y una de las razones es porque era un ordenador que estaba muy consolidado en el año 81 y ya venía un poquito bien acompañado de su padre, que era el Commodore PET, que también había tenido una repercusión así doméstica. Entonces tenemos, en el año 83 se lanza el MSX, pero aquí a España tarda un poquito, porque yo recuerdo hasta el 84 no empecé a tener referencias en revistas que se estaba fraguando algo interesante. Luego vemos la publicidad de la época, sobre todo la mano de Hitbit, de Sony con sus Hitbits, con los Toshiba, con una serie de marcas. Tardó un poquito. Aquí en España, si os acordáis los que tenéis mi edad, iba un poquito retrasado todo este tema, ¿vale? ¿Qué hay detrás del...? Bueno, primero, os voy a enseñar este ordenador, es el mío que tuve en la época. Claro, yo venía de Spectrum, cuando salió el Gili no me iban a comprar mis padres el Gili, entonces tuve que esperar un poquito y me lo regalaron, ¿no? El MSX, claro, a diferencia del Spectrum, que era, perdonadme un poquito, pero era una calculadora, era un gadget, pues tiene ya una tecnología bastante importante que vamos a analizar respecto a sus ordenadores que son más antiguos como el Spectrum. El teclado también era una cosa mucho más profesional, mucho más cómodo para trabajar, un ordenador más cómodo para trabajar. De hecho, los creadores de la época de software, por ejemplo, como Matthew Smith o los gemelos Oliver, no trabajaban directamente en Spectrum, no podían trabajar en esos equipos. Tenían otros equipos de apoyo, a lo mejor un DVC, otros equipos, ¿vale? Y después hacían una conversión porque era muy difícil trabajar con Spectrum. Pues de aquí alguien ha aplicado código en el Spectrum, de los microhobbies, que levante la mano. 4 o 5 personas. Era una tarea bastante apasionante, claro. Pensar que con un cacharro de estas características, y esto que tiene el teclado de gominolas, ¿vale? De tabletitas, era mucho más fácil, se podían hacer cosas, ¿de acuerdo? Vale. Se me había traído también un cartucho. Era mi favorito, este sí que lo menciono mucho. A ver si desde aquí lo reconocéis. Pero si no, madre mía, no le enseño. Vale, esto era otro planteamiento en videojuegos. Ojo, para los que buscaban inmediatez. Claro, metías el cartucho, tenías el equipo y tenías una recreativa. Con el Spectrum no pasaba esto. Con el Spectrum, acordaos que teníais las cintas y había veces que se cargaban, que no se cargaban, que el Spectrum tiene otras cosas que no tiene MSX muy interesantes, ¿de acuerdo? Pero esto era una auténtica maravilla. Solo había un problema, y es que los cartuchos valían un potosí. Porque los cartuchos, ya no solo por una cuestión de economías de escala, sabéis que los cartuchos de MSX llevan hardware dentro, en muchas ocasiones. Entonces, claro, eso encarece bastante el producto, pero bueno, esto es el ordenador ideal de la época, o sea, lo que hubiese sido ¿vale? Bueno, antes de hablar de la arquitectura, bueno, si voy a hablar un poquito de la arquitectura, yo os hablo de la historia. Características que tiene este MSX. Y me atrevo a hacer una cosita que hay veces que es un poco desconocida y popular, y es desentrañar de dónde viene MSX, porque MSX se hizo con prisas y corriendo, porque es que además se nos hacía de esa forma
se lo comían en el mercado. Entonces, MSX tiene un padre, como Luke Skywalker, tiene un padre. Su padre es el Spectravideo 318. Prácticamente copia la arquitectura del 318, el BASIC ya lo había desarrollado Bill Gates, lo mejoran para MSX, pero es calco del Spectravideo 318 más del 318, 328, que era la opción más dura, más profesional, más de trabajo, ¿de acuerdo? Pero es que a su vez el Spectravideo está inspirado en el hardware de la ColecoVision, ¿vale? Por eso había un cartucho que hacía compatibles, una expansión de MSX que hacía compatibles todos los juegos de la Coleco, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poquito así por encima la arquitectura para que veáis. El MSX lleva un Cilo Z80 a 3,58 MHz, que era el ordenador clásico de esa época. Había micros más potentes, por ejemplo, el Commodore tenía un Motorola que era mucho más potente, pero se optó por esto, se optó por un microprocesador un poquito más modesto, muy operativo, que todavía funciona. Los Z80 todavía están moviendo por ahí máquinas, si no me equivoco. Partieron de un estándar también, que era el 8K mínimo, pero se quedaba enseguida totalmente corto, entonces la mayoría optaron por unos 60, este tiene 32, optaron por 64K. Tiene una RAM de vídeo que no tenía, por ejemplo, Spectrum, que tiraba todo de CPU. Z80 hacía maravillas, hacía sonido, hacía todo, ¿vale? Aquí tenemos una memoria de vídeo, tenemos un componente sensacional que es un componente de Texas Instruments para el vídeo. O sea, tenemos 3 chips para que cada chip haga una cosa, no como un ORIC, un Spectrum que tira todo de micro. Son los primeros que dicen, no, este es el mejor en su época, es un state of the art, en el momento lo vamos a implementar. Lo único es que el micro, que a lo mejor se queda un poquito cortito, ¿vale? Entonces tenía este vídeo que tenía una resolución de 256 x 192, 16 colores y 32 splits moviéndose, que daba muchísimo potencial dentro de la perspectiva de la época que había entonces, porque la concepción del videojuego era videojuegos arcade y plataformas. Nadie todavía pensaba hacer cosas en 3 dimensiones. Sí, se utilizaban unas técnicas tipo la Filmation, perspectivas isométricas, pero no era la idea de la época. Entonces se utilizó esta concepción del vídeo. Un procesador de sonido, también un chip de sonido especialmente dedicado, con 3 canales, ¿vale? Y 8 octavas, muy bien para la época. No sé por qué se me está cerrando, nunca se cierra. Pero bueno, da igual. ¿Ok? Tenía 32K de ROM, en el que recibía un BASIC, y este BASIC era el BASIC adaptado del PC de Bill Gates. O sea, Bill Gates había cogido el Graphic Basic, que había nacido en ese momento había 2 elementos que parecía que iban a ser eternos: empresas y sector doméstico. Entonces Bill Gates hizo muy buena jugada, que sacó el estándar, su lenguaje, su sistema operativo, y se adaptó el sistema operativo, se hizo un MSX OS y se hizo un BASIC específico para Microsoft, ¿vale? Para MSX, ¿vale? Estas serían las características fundamentales, aparte de unos puertos que, por ejemplo, dos cartuchos, ¿vale? Y puertos de expansión, puerto paralelo, para impresora, una serie de cosas que daban muchísimo potencial a la máquina, ¿vale? Se podían conectar incluso cosas como un brazo, un robot, ¿vale? Un robot. Admitía también celdos, capturadoras de vídeo, PCs MIDI, admitía muchísimas cosas. Y por supuesto, bueno, la idea ya la tenéis clara, ¿no? Hay un Spectravideo de base, adaptado un poquito para que cumplan un estándar, y esta idea se presenta a unas empresas japonesas, porque la idea es que todos sigan el mismo protocolo para ganar mucho más mercado. ¿Cómo? Pues los desarrolladores saben que el juego va a funcionar en cualquier sitio, los implementadores de periféricos también, una serie de ventajas. Eso en cuanto a justificar un poquito cómo funcionaba esto. Y ahora lo que quiero hacer es hacer un recorrido por la historia de
Hasta ahora estoy de acuerdo conmigo, ¿verdad? He dicho una cosa así comprometedora. Vale. Detrás de esta aventura hay dos grandes empresas. Una es ASCII Corporation, que es una empresa japonesa, de un tal Kei Nishi, que es el alter ego de Bill Gates japonés. Tiene la misma edad, el mismo planteamiento, misma visión empresarial total, ven una oportunidad de mercado, la informática pasada al salto tecnológico, ¿vale? Entonces, estas dos compañías, ASCII y Microsoft, contactan en finales de los 70, pues conocéis a estas personas, ¿no? Estos personajes. Estos ya han salido en películas y todo, ¿no? Este es Paul Allen, la mano derecha de Bill Gates, este es Nishi y este es un directivo de NEC, que es el que diseña el primer PC japonés en el año 61, ¿vale? O sea, aquí se juntan y realmente fraguan, pues, prácticamente la concepción de la informática moderna a efectos de informática de masas, ¿vale? Este es el primero, que es un NEC PC 8001, PC 8000. El primer PC tuvo una aceptación brutal. O sea, esto es lo primero que hace Nishi y tiene un éxito y un reconocimiento automático porque el mercado está muy receptivo. ¿Habéis visto un aparato de estos alguna vez? También para este invento, una idea, porque claro, son ideas que se les puede ocurrir a cualquiera, pero se les ocurre a ellos. Concretamente, Nishi explica que estaba viendo cómo trabajar en un avión y dijo, ostras, el Tandy Radio Shack se podría hacer tipo una cosa portátil con una pantalla LCD y podría ser una cosa pues muy comercial, y sacó el TRS-80, esta versión portátil. El TRS-80 del modelo 100, ¿vale? Lo tengo en mi colección. No me explico cómo funcionaba en esa época con esto, porque tuvo un éxito bestial, pero bueno, el concepto estaba ahí, el concepto del PC, ¿vale? Juntos idean MSX, que son las siglas de, esto lo sabéis seguro, Microsoft, muy bien, Extendido Basic, ¿vale? Y yo he indagado en los libros y las revistas de la época, porque yo consulto muchísimo internet, pero hay veces que se hace más notorio a lo mejor una cosa que se ha repetido muchas veces, porque hay mucho esoterismo detrás de la retroinformática, claro. Yo soy partidario de que esta es la definición buena, porque hay otras definiciones que dicen que es Matsuhita, Superpowers, no sé qué, una serie de cosas, que bueno, yo no le he encontrado en las fuentes que investigan un poquito. Entonces, lo más probable es en Microsoft, pues, y también dice Machine y tal, y si hay un poco mareando a la perdiz, porque hay muchas cosas, y después se lo han tomado a pie de letra. En principio, la idea se vendió como Microsoft Extended Basic. O sea, el potencial era que era una máquina que tenía un BASIC expandido, porque era un BASIC muy interesante. Los que sois de mi época, no sé si os acordaréis, con el Commodore no se podía programar directamente en BASIC. Necesitabas, si era todo a PIC y POP y cosas de estas, necesitabais un cartucho de BASIC, que era un BASIC bastante aseado. El Spectrum estaba al máximo, tuneadísimo, al máximo. No era un BASIC tampoco muy agradecido para trabajar con cierto tipo, para trabajar con sus rutinas y para trabajar directamente con llamadas. El BASIC de este es sensacional, es un BASIC con el que se pueden hacer todas las cosas, ¿vale? Entonces, esta es la idea maestra, el estándar del lenguaje y la arquitectura, que ya nace un poquito limitada, un poquito ajustada por cuestiones de calendario, cuestiones comerciales, ¿vale? Me imagino que ellos tuvieron una visión de que se iba un poco a segmentar el mercado en profesional y doméstico, casero. Al final no ha ocurrido esto, al final es ya sabéis que es el dominio absoluto de Microsoft y de los PCs, ¿de acuerdo? Pero en esa época eso era totalmente inconcebible, ¿vale? Y detrás, claro, está esta empresa, que es la que parió el prototipo, con el 300, creo que el primero fue el 318,
que es muy bonito, es el ordenador 8 bits más precioso que hay, no sé si lo habéis visto, lleva un joystick, es el que lleva el joystick, ¿verdad? Una pelotita roja, es una auténtica gozada y una pieza de coleccionismo muy deseada. El 318 parió el 328 y es el que se parece mucho, ¿vale? Hubo una espectador que tomó unas decisiones comerciales incorrectas porque confundió al mercado con que era compatible antes de hora. En Francia no se lo perdonaron, no levantó cabeza y es una empresa que entró en quiebra en el año 87, habiendo parido todo esto también, ¿de acuerdo? Entonces nos situamos, ¿no? ASCII, Microsoft, Spectra Video, se presenta en MSX y empieza a lanzarse en todo el mundo. Hay zonas que son más receptivas y otras que son menos receptivas. Por ejemplo, el mercado británico está totalmente cerrado. A eso porque el Spectrum ha triunfado muchísimo. En España, ¿qué pensáis? ¿Que tiene aceptación o qué? En España es que ya había pasado la oleada del Spectrum. Yo, si tengo que ser sincero, yo veía con ojos golosos en las publicaciones en MSX al principio. Ya después se hizo un ordenador que era el ordenador de las navidades, de las comuniones, lo veías en las tiendas de electrodomésticos, pero ya los super frikis que deseábamos un ordenador ya teníamos equipo, ¿vale? Entonces probablemente gente más joven, con más ideas, mejor asesorada fue al MSX. Ten en cuenta también que aparecen los 16 bits, los Atari ST y el Amiga, pero claro, los precios que tenían eran totalmente prohibitivos, ¿vale? Aquí mira, aquí tengo la imagen. Esto es la pantalla del... Esto no es un MSX, esto sería el panel del MSX. Vale, el MSX pegó unos saltos cuantitativos, este creo que es un 2, ¿no? Este es el 2 Plus, este es exclusivamente de Japón y posible de localizar, no creo que aquí tenga nadie. MSX 2 seguro que la mitad tenéis, pero 2 Plus, ¿cuántos tienen 2 Plus? Yo tuve el Tusanio y el Turbo R. Pero porque fuiste buscándolos... claro, son piezas bastante... Los que coleccionan el todo, pues al final van buscando todo esto. Y después apareció esto, que es una mega base, que es el Palace, que tenía 500 de carga, Tenía 256, tenía que los 12 era de o sea, estamos hablando de un ordenador de medio gigabyte de RAM y menos así. Bueno, es 90 el necesidad. Este es el 90 y el 13 que tiene 512 es el 91. Vale. Su posicionamiento en mercado está un poco confuso, ¿me entendéis? Porque ya había gigas, ya había tales, ya había cosas, pero bueno. Vale, esto en cuanto a un poquito de historia. ¿Os habéis situado, no? Sí, un poquito de recuerdo. Voy a cambiar totalmente de tema, porque la idea era conocer la trayectoria y ahora voy a hablar pero quiero que participéis un poquito, de la psicología de los videojuegos. Y la psicología de los videojuegos japoneses, ¿por qué nos gustan tanto? Entonces, quería que analizáramos una serie de patrones que están ahí ocultos, ¿por qué nos gustan todo este rollo? ¿Por qué lo recibimos también los juegos japoneses? ¿Vale? Y esta aceptación, estuve la semana pasada en el salón de manga y aquello estaba, los chavales están encantadísimos con el tema japo, los cosplays, anime, manga, en Barcelona también el año pasado fue una cosa bestial del recibimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería plantear un poquito es por qué nos gustan los videojuegos, este tipo de... Los juegos japos ya en su época nos sorprendían, no sabíamos por qué los veíamos más dinámicos, nos caían mejor los personajes, ¿vale? Mucho más cuidados y prácticamente todo tienen la música, que está muy descuidado eso. Cuidaban muchísimo el tema... Gráficos, o sea, estaban aprovechando los gráficos al máximo, la máquina, bueno, al máximo se ha hecho más. Y el sonido también lo tenían... Jugabas con música, que aquí era desconocido. Sí, pero ten en cuenta lo que decía como ya antes. Con el MSX1, ¿eh? Claro, el Spectrum tiraba del Ciro para hacer todo. Aquí ya se lo habían estudiado muchísimo mejor y sacaban todo el potencial. Pero yo me quería centrar en los personajes, un poquito. Los personajes. Las presentaciones de los juegos. Las presentaciones te refieres a la pantalla... Podéis pasaros aquí. Salía, por ejemplo, el Safi, es un juego que a mí me gusta con una letra simplemente, que le da música. Pásaselo. Sí, lo puedes lanzar.
Vale, no, yo quería hablar sobre todo de los personajes, porque lo que nos gusta, que es lo que tiene el pingüino Alberto o Polón, o los personajes que tienen, ¿no? Entonces, lo que está detrás es el paradigma del héroe japonés. El héroe japonés, el samurái, el guerrero, bueno, esto es una pasada. Hoy está, ¿no? El otro día también me hizo cosas raras. Pero, bueno, me voy por el Bushido. El Bushido sigue un código de honor. El guerrero japonés es algo que la gente, los japoneses lo tienen muy, muy metido, ¿no? Es el personaje polivalente, sabe artes marciales y está orientada a la acción, ¿vale? No siguen una directriz cristiana, de no sé cuánto, no, moral. Simplemente es una persona que está sí tiene un código moral, pero está orientada a la acción, a resolver problemas, es un espadachín consumado. Entonces, hay que tener muy en cuenta que este tipo de personajes, todos incluso los modernos, tienen muy embebido el sistema del Bushido, del guerrero Bushido. Os invito a que cojáis cualquier juego y lo observéis un poquito. ¿Vale? He hecho una especie de... ¿Esto suena? El Shokugiga, esto tiene 800 años. Fijaos los grafismos que utilizaban. Eso es cinético de animales. Estamos hablando del periodo de estamos hablando de la Alta Edad Media en Europa, sí, que hacían, claro, retratos de santos, escenas bíblicas y de reyes y tal. Fíjate, fijaos lo que hacían en Japón, que vivían bastante aislados y tuvieron muchas oportunidades, mucho tiempo para desarrollar las artes plásticas. El Shokugiga, o sea, esto es sensacional. Esto solo ponían los niños, es una especie de dibujos animados. Estamos hablando de más de 800 años. Este personaje, ¿entendéis? O sea, ellos ya tienen una filosofía de los henges o antropomorfos, que son figuritas sencillas, claro, su iconografía es particular. Tienen los yokais son los monstruitos, tienen los bestiarios de la Edad Media que daban miedo, ellos lo tienen asimilado como seres entrañables que habitan en los bosques, que habitan en las casas. Entonces, todo eso da una riqueza cultural muy interesante a la hora de parir videojuegos. Por ejemplo, este bicho, se han dado cuenta que se están como riendo, burlando con una liebre, y aquí pasa lo mismo. Eso desde pequeños lo han notado, ¿de acuerdo? Por eso son tan graciosos los videojuegos. Este es rarísimo, es un videojuego muy raro, yo no lo conocía, pero lo he encontrado por ahí. ¿Os suena? ¿Te suena? Sí, esta es la época de Casio, cuando sacó su serie. Sí, esto lo he cogido porque se llama Yokai Watch. Podría ser para el paradigma de todos los videojuegos de monstruitos, ¿de acuerdo? Porque Yokai Watch toca una casa que está infestada de yokais. Por ejemplo, aquí hay uno muy gracioso que es esto es un paraguas. ¿Os suena? Ellos tienen en el folclore un fantasma, como tienen una, no sé, el japonés tiene una base confucianista, budista y sintoísta. Y el sintoísta es lo que le marca para este tipo de cosas, y son compatibles. El animismo hace que las cosas per se tengan una especie de alma, no tienen, la relación que tenemos nosotros, el lenguaje está muy condicionado por nuestra educación judio-cristiana. Decimos, esto sirve para jugar, esto sirve para esto. En el animismo, las cosas tienen vida. Entonces, por ejemplo, este monstruito es un paraguas. Es un paraguas que los niños japoneses le dan mucho miedo, que se llama Karakasa. Y es un paraguas que tiene más de 100 años, y si te lo encuentras por la calle no lo cojas porque ese paraguas es un ser vivo que te puede matar. Entonces, se trae este juego que es poco conocido un poquito para que entendamos toda esa... ¿Por qué nos gusta los Japón? Nos gusta los Japón porque tiene una base que a nosotros nos resulta totalmente novedosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Este es el videojuego en sí, muy característico, claro, estamos hablando de los primeros, que es este. Vale, otro aspecto importante que tienen ellos es el excesivo amor por la tecnología. Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial ellos se protegen, investigan muchísimo en tecnología, están obsesionados por la tecnología les va a salvar. Y existe un género que es el género mecha. El género mecha, que también nosotros
Z, pero es que antes de Mazinger Z había muchas más cosas y bueno, cuando paré, por ejemplo, este juego ya nos lleva muchísima experiencia de escritura de Graham. Este es Dexter, ¿no? El Hawk... ¿Dexter 2? El 2. El 2, ¿vale? Otro clásico, mecha y además una prestación. Vale, si los adivináis yo no os lo digo. Este es Golbelius, es un héroe, pero es un héroe entrañable, ¿no? Que tiene que pasar una serie de fases. Lo que pasa es que está orientada más en la época medieval, pero es una versión medieval occidental de un japonés. Estos son desarrollos japoneses. Las artes marciales, evidentemente, juegos característicos, simpaticísimo este Gerard Kung Fu, con poquísimos recursos, incluso en este no era sensación, daba mucha risa, ¿os acordáis? Por haciendo. Vale, otro juego característico. ¿Esto es MSX? ¿Esta paleta os suena MSX? Sí, esto es un MSX. Otro aspecto cultural de los años 80. Esto es Akira, ¿vale? El Cyberpunk. Edison dice el Cyberpunk es Japón, actualmente, ¿de acuerdo? Todo el tema Cyberpunk es una cosa que ha marcado muchísimo todos los videojuegos. Por ejemplo, el que se supone que es el mejor videojuego de MSX, el Snatcher, es una narrativa, porque los videojuegos son narrativa, siempre es. Está inspirado, claramente, es un cyberpunk puro, ¿de acuerdo? Incluso hay quien dice, no, se ha basado en Blade Runner, ¿no? Es que Blade Runner bebe el disco del cyberpunk, y el cyberpunk ya es un hecho, ya es una realidad en Japón en esa época, en los años 80, la alta tecnificación y toda la motivación que tenía, ¿de acuerdo? Eso en cuanto un poquito a la base psicológica de por qué nos gustan los videojuegos. Y ahora quería poner algunos, lo que pasa es que no los he cogido muy difíciles, para ver si los reconocemos. Vale. No solo es de MSX, evidentemente, que sí que tiene sus versiones. Esto es lo que yo llamo la Santísima Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad de los videojuegos, que son los Pac-Man, y los Donkey Kong, la versión ya en su época, más allá de la Colecovisión. El MSX tiene la paleta de colores que es mucho más aislada, os creo recordar, estoy hablando de mis experiencias personales. Yo como modelo lo veía muy apastelado, lo veía un poco, eran pastelizos. Y el Spectrum, a mí me encantan esos colores láser puros, pero no llegaba el efecto ColecoVision es cuando salen las primeras adaptaciones de máquinas arcade. Estos tres son clave para tener una colección. Vale. Estas son unas franquicias que han durado, algunas, hasta nuestros días. ¿Tenéis algún favorito aquí? El Vampire, yo no sé por qué a todo el mundo le fascina. Siempre que hablas de Vampire. Yo soy más de Bomberman. Final Fantasy, tenéis Super Mega Matrix, Venus. Voy a hablar de Konami y Capcom, ¿vale? Se me escaparía la mayoría de cosas, ¿vale? Konami, bueno, de aquí para hay para MSX. 3 o 4, ¿no? ¿Están en MSX? ¿Os atrevéis o qué? Venga, lo sé yo, vosotros no. Castlevania, Vampire, ¿no? El Metal Gear. ¿Qué más? Street Fighter había para MSX. Qué pena, ¿no? Había algo similar a Street Fighter. Bueno, teníamos de después de Chris, ¿no? Eso se puede considerar un pequeño Street Fighter. Vale, y Gradius, ¿no? Y los Goblins también. Sí, además es la versión más chula. Él necesita estar profesional, efectivamente.
Vale. Otras dos superbordas que están Nintendo Sega. Pero la de original, pero no fue dicho lo que ellos dicen, ¿no? No, la original no es una adaptación. ¿Qué va? No se especifica, no sé, que se hizo para todas las plataformas, pero no son juegos específicos para MSX de lo que me gusta antes, por ejemplo, el Metal Gear, esto sí. Vale, aquí tenemos para cerrar el tema lo de los personajes, ¿vale? Este dinamismo de personajes que tiene un ojo, que si son animalitos, que si tal, son bestiarios muy creativos, ¿vale? Lo más parecido que tenemos aquí en Europa de estos son los bestiarios y Jerónimos Bosch, que en el Jardín de las Delicias está todo lleno de yokais por ahí moviéndose, bichos, ¿vale? No existe una cultura de monstruitos, nuestra que no. En Galicia tenéis así algún bicho, la bruja, el lobo y la Santa Compañía, pero no hay bichos de estos simpáticos, ¿vale? Pues bueno, lo que pasa es que ha habido una hibridación y ahora cualquier desarrollador de videojuegos está todo preparado en todas las cosas. Ha habido una hibridación de la cultura japonesa. ¿Ok? Aquí tenemos unos copios. Usas por aquí, ¿qué más veis? Sí, efectivamente, la este. Sí. Yo que me cojo. Ahí es el que le dicen desembarcación así más o menos. Pero sí que tiene lista, ¿eh? Lista de voces. Sí. Me fijaré un poquito. Esto. Vale. Y ya para finalizar el bloque de MSX y ya participamos todos, no tengo que responder yo, vosotros también un poquito. En España, ¿qué había en España? Bueno, juegos especialmente para MSX, creo que eran todas adaptaciones. La verdad es que sí que se hicieron algunos explotando todo lo que había sí, Opera hizo adaptaciones muy chulas. Woody 2, ¿no? Woody 2 creo que es específico para MSX2. No se sacó todo el potencial. En las misiones también estaba bastante pesado. Sí, no se sacó todo el potencial porque en esa época efectivamente es muy fácil decir, ese que se tenía que haber lanzado antes o tal, pero no existe. Vale, ¿qué veíamos en nuestra época, la época de MSX y antes? Pues la verdad Super Micromanía, que no cabía, yo la metía en los porque no había forma de gestionarla, de hecho ahora hay muy poquitas que estén sanas y salvas. Estas revistas a mí me encantaban en cuanto a concepto, los kioscos estaban plagados, me fascinaba ir al kiosco y ver la revistita totalmente retractillada con una cinta que valía, no sé, 795 pesetas y después los videojuegos tampoco... Bueno, no, había versiones de... Sí, había versiones comerciales que habían cambiado el nombre. Esta es lo de una de las que me llamaba la atención, ya os he comentado, si no lo conozco yo no lo menciono porque no me siento a gusto, ¿vale? Lo del RAN es como una revista menor de kioscos que a mí me fascinó mucho. El concepto. Bueno, ¿esto es un MSX o no? Los super mega expertos. ¿No lo habéis visto con disquetera de 3,5 portátil? Es un MSX, ¿vale? Es un MSX un poco especial. Una maravilla, ¿no? Es una estructura. Ponemos sistema MSX, efectivamente lo pone, 80K de RAM, una unidad de 3,5 integrado, trabaja CPM y MS2, ¿vale? Es curioso, trabaja CPM, no MSXOS, ¿vale? Sí, lo pone aquí abajo. Teclado profesional de diseño ergonómico, viene incluido maletín, ¿vale? 2 puertos de conexión, RS232 y un centronis paralelo. Salida televisor y monitor, admite directamente una segunda unidad de disco y MVDF pasa de 40 a 80 columnas en pantalla indispensable para trabajar CPM, ¿vale? Aquí en España, ¿qué ocurría? En esa época había 2 sistemas, básicamente. Estaba la gente de Spectrum, con Spectrum 2 y Amstrad, ¿no? Prácticamente era muy difícil encontrar acá basado desde la sensación que tengo y desde lo que yo viví. La STEM
tiene más potencial ahora es que hacen cosas, es el MSX, ¿vale? Pero esa era la idea que había cuando era pequeño. ¿Quién ha visto esta publicidad? De Romeo. Era sensacional, a ver si la amplío. Romeo era un caricaturista español muy famoso en esa época y optaron por Toshiba a sacar este tipo de publicidad muy chula, ¿vale? El Imperio contraataca, Baki Samurai, voilà, lo último del último, el Imperio Sobrenaciente, súper chula esta publicidad. Y el ordenador también es una pasada. Si lo habéis tenido delante, las líneas, pero claro, yo como soy de las maquinitas me fijo mucho en las líneas. Yo, por ejemplo, soy un fetichista, tengo siempre hablando de Spectrum Gomas. No sé si os pasará a vosotros, ¿vale? ¿Os pasa eso o os espanto los juegos? A que me lo miren, pero son objetos que tienen un diseño, no sé, es un diseño muy goloso. Y ya solo el diseño, ya, aunque no me lo pongan, ¿vale? El taco de la goma. El taco de la comida, ¿no? Que es así más suave, pero son las líneas muy chulas. Esto es súper sólido, esto es un tanque. Esto a mí se me ha caído, Toshiba, y no ha pasado absolutamente nada. ¿Vale? Lo que han sobrevivido muy mal, y no sé por qué, bueno, sí que lo sé, pero no me atrevo a hacerlo. O sea, bueno, lo digo y ya está. Es el teclado. El teclado empieza a fallar la membrana. No hay ningún MSX sano de membrana, ¿es correcto? Están casi todos enfermos de membrana. Si los has usado. Esto sí que se quedan hechos por los Sanyo son mucho más tranquilos que los Toshiba de lejos. los que tengo están todos les falla la membrana. Los Sony. Los micropulsadores. Sí, yo tengo dos de este modelo, el 5P. Sí. El de 5P. No tengo ninguno. Y claro, me imagino también la membrana se torrará de tanto tiempo, se va. Bueno, es que si tiene un mantenimiento, esto es como un coche de época. Hay que aprender un poquito de electrónica, soldar, mirar un poco por internet y hay que darles bien y darles de comer. Y más ahora con estos super cartuchos que metes en memoria flash y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las membranas, no son las de MSX, las de Spectrum, las de Gomas Plus tienen normalmente muchos problemas, mientras que la del 120 Plus 128, el tostadora, no suele tener problemas. Al tener el 128, vuelvo a empezar. Que las membranas de MSX no las he llegado a conocer. Las de Spectrum, tanto Gomas como el Plus, suelen tener muchos problemas con la membrana. Sin embargo, el 128 de Investronica, el 128 tostadora, el primer 128 Spectrum, ese al tener la refrigeración por fuera, la torradera está fuera, la membrana no suele sufrir, las fajas no se dañan. Claro, tenemos que tener en cuenta que el Spectrum está parido por un diseñador de radios. Lo siento siempre. Sí, está bien. Entonces es un gadget que salió al mercado muy rápido y entrañable que llamamos, pero claro, la membrana se torra y se calienta muchísimo, no se refrigera como en el caso del cuele, tampoco no se torra tampoco. ¿Vale? Entonces claro, es un primer experimento que salió y vieron que no. El caso es que el Plus mantiene peor los años, que son peor de casi, que es lo más clásico. Vale, otra revista, esta es Input MSX, ¿vale? También muy chula, de las obligatorias. MSX Pro, ¿vale? ¿Quién es? Fernando Martínez, que tiene un juego tan curioso y tan chulo, ¿vale? También una época entrañable, ¿no? Esto de la ilusión, cogías una revista, había muchísimas, ahora hay muy poquitas, ¿no? En papel. Creo que tenemos dos revistas solo y tienen una difusión trimestral, si me equivoco, pero entonces teníamos muchísimas bibliotecas. Yo iba a la biblioteca y estaban los hobbies, estaba una cosa bastante gratificante, ¿vale? Otra Input MSX. Convierte Spectrum a MSX, ¿vale? Mapas y pokés, pues lo característico de la época. MSX así, con la joya de la corona, ¿no? El más deseado. Bueno, te he comentado que claro, el MSX
18 empresas. ¿Vale? 18 empresas, creo que las 17 japonesas y una americana que es Spectra Video. Y a mí me han sorprendido las cifras de ventas. ¿Qué pensáis? ¿Que se vendió más de Spectrum, de Commodore, de Atari, de MSX? ¿Dónde? En el mundo. Commodore. Pero una barbaridad, ¿eh? 17 millones. Este dato lo sé porque lo acabo de ver hace un rato. 17 millones de unidades vendidas frente a 6, ya no llega a 7 de MSX para 18 marcas. ¿Vale? También tiene que ver con el lanzamiento del Commodore que ya lleva del 81 al 84 prácticamente. Y de Spectrum yo pensaba que había más. Spectrum se vendió mucho en Inglaterra, se vendió Y en mucho España. aquí, Y fuera no tanto. fuera no tanto. 6 millones. Timex, Igual que en MSX. Timex vendió en Estados Unidos, luego había mucho clon, pero cuando realmente lo que es vender Spectrum no, fuera de España e Inglaterra no fue una maravilla, fue bastante... Pues las ventas son iguales de Spectrum sin contar clones que de MSX. Me ha sorprendido un poco. Vale. Por mi parte, yo no quiero añadir más. Si queréis que comentemos entre todos alguna cosita. Yo los videojuegos, pues total, me interesaba más un poquito una retrospectiva de saber lo que era, de dónde venía el MSX, un poquito de todo. ¿Y qué te parecen los Falcon? El Falcon que sale con las MSX. Perdón, no te he oído. El Falcon, MSX. Los modelos de Pioneer. Sí, el modelo de Pioneer. Es que yo de MSX El Laserdisc. no lo he visto directamente. Lo que pasa es que ya es una tecnología que se cruza ya con algo que está en ciernes y no tiene sentido. Para mí un MSX sigue siendo un 8 bits. Un 8 bits, entonces, por más que le pongas parches, sigue siendo un ordenador. No, pero, a ver, es que si es un 8 bits, el TurboR entonces tampoco entraría. Me refiero, según la opinión que ponen. Sí, pero tú imagínate, yo por ejemplo, mi foco de atención en esa época fue salió el Atari ST de la Amiga y ya era la Amiga. Las demás combinaciones, yo personalmente, a mí no me llegaron a interesar, no me llamaron la atención. No, yo lo he visto, pero hay una pasta, vamos. Pero como ordenadores coleccionables y con potencial para hacer cosas dentro de unos parámetros, me parecen fabulosos, pero son cosas que ya la historia va dejando en su sitio. Hombre, yo cuando era pequeño yo ahora tengo este modelo, ¿Sí? porque se lo compré a un pastita. ¿Quieres el tuyo? Vale. Sí, ese es el que yo tengo, que se le sube un poco el teclado y claro, lo que pasa es que me acuerdo la memoria y la disquetera. Y se lo compré a un tal Bastita, que me lo dijo mi amigo el Pep Alacán, que es amigo mío de hace mucho tiempo, y me lo dijo, oye, cómprame este tío y tal. Y tenía un montón de modelos, y yo le compré de los últimos, no sé si ya estará en internet. Y ese le puse el Mega Flash ROM de y lo que tú dices, que sí, que tampoco hace falta tener tu RMINA, pero yo cuando vi juegos de Laserdisc, joder, qué pasada, ¿no? La imagen, que en verdad es una tontería, porque los gráficos los creaba el MSX y la imagen era del Laserdisc, o sea, que era como una ilusión que dices, bueno, sé que es una tontería. Sí, pero es un poco el género. Sí, es el género, pero a mí en particular dices, joder, me gustaría haberlo tenido por tener Starfighter, que era un juego de naves que decía, joder, qué gráficos. Pero bueno, es que también vale una pasta y tampoco es como tu para 4 o 5 juegos que hay, joder, por lo que yo tengo, yo creo que me sobra, ¿sabes? Me refiero, que tampoco hace falta, pero bueno, era un poco como anécdota del último que salió de MSX y tal, y bueno, a mí me gustaría tenerlo, pero hay que tener más de 1000 euros. No puedes tener todo, yo soy coleccionista tutti frutti, como he dicho al principio, y al final ya... No tienes problemas de espacio. Es una especie de yoga que tienes que hacer, cortar directamente. ¿Qué más? Bueno, gracias por la presentación. Yo no fui un usuario de MSX, para mí esto es nuevo. Y... ¿Qué edad tienes? No tengo edad para haber sido un usuario de MSX, ¿Sí? pero no fui un usuario de MSX. Y no sé, estaría bien que hicierais, o en algún evento futuro,
sabiendo usar un MSX, o sea, me sale una pantalla azul y yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer ahí. Salieron paquetes ofimáticos para MSX. O sea, procesador de texto, hoja de cálculo, había muchas cosas. Con la de los MSX2 ya llevaban, salvo un Sony, los demás llevaban ya salida de conexión directa disquetera. O sea, se podía realmente, sin muchas florituras, porque claro, había de multimedia y todo este rollo, y el multitarea, pero se podían hacer cosas, ¿eh? De hecho, en la época, con equipos más modestos, se llevaba contabilidad, hay un programa de contabilidad de MSX, sí que hay cosas para, o sea, en la época que se podían hacer. Pero claro, tenías que expandirlo, lo que tú antes comentabas, pero un ordenador súper expandible, entonces si le metes más RAM, se puede ampliar a distintas maneras. ¿Verdad? Con eso, sin funcionar en multitarea, imagínate lo que puedes hacer ahí. Entonces, ¿qué Sería interesante que hubiera como un taller, algo que de una media hora, pues mira, tienes el ordenador, programa algo, sí. Así es como se carga un programa, que vamos, esto como no sea, que no te dice que funciona, o sea, me dan un MSX y no tengo ni idea de cómo arrancar ahí un programa ni enchufarlo a una cinta o lo que haga falta, ¿no? ¿Tú eres experto, verdad? Pero bueno, Amstrad, ya. Eso lo toman para el siguiente, sí. Si hablabas de espectáculo, pues meter un lado comillas, ¿sabes? Sí. Meter una cosa de... Muy bien. La idea era la introducción de... Sabéis que el año que viene es el 35 aniversario de MSX. Y una cosa que opinas de los, porque mira, lo he buscado, que se llama VR Orbit, que es como una especie de ordenador compatible con MSX. Y lo ves y es como un MSX, color blanco. Pero eso que son estos... es como el ZX NES que van a sacar, que es un... A mí personalmente no me gusta, pero porque yo soy coleccionista. Yo soy un poco fetichista, entonces a mí me gusta verlos a la estantería, cogerlos... Claro. Entonces, yo con un DVD en el Spectrum disfruto. Pero ya con otro engendro moderno, yo no soy su público. Está clarísimo, es que no me interesa lo más mínimo. Hombre, el Spectrum NES... Pero entiendo que todo tiene su calidad. Sí. Pues alguien de... Pero es que te va a salir igual, o sea, un Spectrum o más, el precio que lo puedes ir buscando un poquito. Hombre, lo que pasa es que te va a salir muy parecido. el Spectrum NES viene con Claro. HDMI, con SD, ya todo preparado, pues para que tengas el DVD, lo tengas... Sí, es un ejemplo, claro, como el Spectrum Vega ese que salió y todo eso, pero... A mí no lo conozco, pero personalmente no me llama. No, el que te he dicho yo tiene 4 ranuras de cartucho, ¿eh? Pero es que con la tecnología que hoy en día eso es un poco absurdo. Ya. Yo veo más interesante coger y tunearlos y meterles una flash memory, claro, una Raspberry o un PC de estos de vending que reciclas. Sí, o el Z, bueno, claro, es que para eso está el TX1 también, el MIST, que... No lo sé, pero yo creo que tiene que haber opciones para todo, para que la gente que le guste y pruebe y se gaste, tenga que se gaste el dinero. ¿Vale? Me gusta mucho buscar el RF, buscar el canal, que se veía más en la comprada de los canales. Pero es que eso es un poco sadomasoquismo. Es un poco aguantar una cinta, la carga, ahora... Es más fácil que la Hombre, de recuerdos, pero... Sí. Ya, pero lo que es absurdo son los precios, que te vas a comprar... Yo tuve de pequeño el MG3 este de Mitsubishi, o el HBC9S de Sony, el blanco ese que me encantaba, y joder, es que lo vas a mirar y es que están 200 euros, 300, y es que, joder... MSX, por el precio de unas zapatillas, consigues un MSX. Y por el precio de otras zapatillas, consigues un cartucho de estos modernos, y con un poquito de paciencia tienes distracción, porque ya como están las cosas, lo demás es nostalgia publicitaria, ¿vale? Pero te coges un buen 8 bits y puedes disfrutar con un bestia de agotamiento. Solo de Spectrum, madre mía, de revistas, publicaciones, implementaciones y de todo, cosas de astronomía, aventura conversacional, hay auténticas maravillas. Yo optaría, si empezara de cero, por una máquina un poquito sólida, con un poco de implementación moderna y a disfrutar como un bestia, porque un Pac-Man sigue siendo un Pac-Man, que lo pongas en
una pantalla de plástico, no se ve también, porque incluso los diseños se hacían pensando en el barrido de la pantalla, ¿vale? Los scanlines. Entonces no es lo mismo ver un Pac-Man en un tubo que en una pantalla. Entonces también mi consejo sería, evidentemente, para mover esto, una tela antigua, es que eso es baratísimo, ¿de acuerdo? Para disfrutar. Y después, bueno, el coleccionismo, voy a decir yo que soy un fetichista, yo veo algo y enseguida, a ver qué es. Dime. Sí, un par de pensamientos. Bueno, una curiosidad también. Yo cuando empecé aquí en la carrera y se programaba Pascal, yo ya llegué a programar en MSX Pascal porque había incluso compiladores de Pascal. Compiladores de MSX, sí. Exacto. Y además era no me acuerdo, de Borland y todo, ¿sabes? Era bastante curioso. Y luego, siempre me ha resultado curioso pensar que el intento de movimiento que se hizo con el Turbo R a 16 bits llegó muy tarde y por aquel entonces había dos estándares. Teníamos el PC compatible y MSX en 8 bits. Pero siempre me ha gustado preguntarme qué hubiera pasado si hubiera llegado antes, si hubiera venido un poco más, si ahora estaríamos hablando de una generación, digamos, que hubieran seguido una evolución que hubiera seguido hacia el MSX en lugar de hacia el IBM compatible. Creo que hubiera sido complicado, pero es que hubiera sido curiosa. El nacimiento de MSX, si lo investigas, también fue una operación maestra comercial. ¿Sabes? Fue aprovechar al tirón. No lo sé, yo tengo una máxima que es que si funciona no es rentable. ¿Vale? O sea, si tú tienes un equipo que funcione, haces lo que necesitas, procesas textos, te comunicas y tal y cual, no es rentable. O sea, tiene que ser siempre ya no una obsolescencia precipitada, sino que tienen que nacer las cosas con una expectativa de que va a haber más, que es un ciclo que eso es una cuestión totalmente mercantilista. ¿Sabes? ¿Qué hubiese ocurrido? Pues no lo sé. Pero no creo que hubiese sido la evolución, porque está Microsoft detrás y todo funcionó como estaba previsto, porque Microsoft se separa de Justin, enseguida cuando ve las cosas como van a surgir, potencia el mercado de PC y es lo que tenemos ahora. Un sistema más sólido, más embebido, pues sí, estoy convencido de que sí, cualquier informático te va a decir que eso sería lo ideal. De hecho, vosotros usáis. Pues usáis herramientas minimalistas, Linux, cosas de estas, ¿no? Más que minimalistas, más austeras. ¿Alguna cosa más? Tenemos ahora una charla muy interesante de Rafa Corrales. Estamos en tiempo de preguntas, sí. Pásate. A ver, pero tire. Cógelo a la aire. Hola, primero gracias por la charla. Bueno, como curiosidad te quería preguntar, los modelos de MSX o MSX2 que se distribuyeron aquí en España, más o menos, ¿qué precio tuvieron en la época? Vamos a ver. Te voy a decir la evolución de los precios así rápidamente que recuerdo. El Spectrum fue el primer, salvo el ZX81, que era una cosa muy rara, que se posicionó muy raro, como en las revistas de montaje y tal, eso no lo voy a considerar un ordenador casero. El Spectrum, cuando ya se hablaron de 52.000 pelas, que era lo que valía, la gente ya se planteaba que podía comprarse un Spectrum, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que en el mercado funciona con precios psicológicos. Ese precio, ese intervalo de 50 a 75.000, que está más cerca de los 50, era el que jugaron las marcas. Entonces, todas las marcas, claro, siguen al líder en el más vendido, intentaron ajustar todos esos precios a las 54.000 pelas. Creo que aquí hay una publicidad explosiva, ¿verdad? MSX jugaba con la base de que te estaban vendiendo más, te estaban vendiendo un ordenador de verdad, no uno de juguete. Entonces vamos a ver, este ya son 69.500, que es un precio psicológico que asociamos a 50, que es 50 y algo, está más cercano de los 50 que de los 100. Entonces, rondaba este tipo de precios, porque no incluía monitor y bueno, sobre estos precios estamos hablando. Luego pegaron un bajón y se vendían en los grandes almacenes pues, junto a los microondas y eran muy baratos. He llegado a ver un MSX por 20.000 pelas. En casas, en ferreterías, se vendía, claro, es que era una máquina para aprender.
vender, pues estaba muy bien. Pero es que ya estaba publicitándose el PC Amstrad, ¿os acordáis? El PC Amstrad, en las medidas del 89 ya salían los PCs, ya tenías que estirar un poquito más el bolsillo, se vendieron muchísimos PC 1512, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, gráficamente y visualmente no tenía nada que ver. Esto tenía un chip de vídeo dedicado, tenía 3 canales de audio, sin embargo, el PC tenías que ampliar, tenías capturadoras, pelos, tenías cualquier cosa si querías, ¿vale? Bueno, eso costaba dinero, pero el PC no, el PC... Recuerdo que si no le metías una Sound Blaster al PC, no podía jugar absolutamente nada. Y después estaba la guerra de las tarjetas gráficas, que si CGA era o VGA, no sé qué, aquello era un... ¿vale? Entonces, todavía eran funcionales este tipo de equipos. Y los videojuegos. Un videojuego de PC nos podíamos morir. Sobre ese precio, aproximadamente. 60 y pico mil, para después pegar un bajón a 20.000 hasta su desaparición. Muy parecido al Spectrum Plus 2. Gracias. ¿Más preguntas? No. Pues cerramos la charla. Muchas gracias, Carlos.